La economía de Rusia se tambalea, pero sigue de pie. Eso es lo que publica este día el Financial Times, que tan crítico ha sido de Rusia, pero que al menos en la portada principal ahora sí le da crédito a la economía de Rusia, diciendo que aunque se tambalea por las sanciones, sigue de pie. Si nosotros nos atenemos a lo que la prensa occidental, llámese de habla inglesa, pero también llámese en español, en italiano o en francés o en alemán, pues prácticamente pudiéramos pensar que Rusia está perdiendo la guerra contra la OTAN, teniendo como carnada a Ucrania. Sin embargo, prácticamente lo que estamos observando al consultar fuentes alternativas como RT, como Hispan TV, como también La Jornada en México, Telesur y algunos otros, nos damos cuenta que la cosa no es tan sencilla como la prensa occidental pretende venderlo. Y es que mientras que para el Financial Times Rusia se tambalea, para Hispan TV, por ejemplo, las sanciones occidentales no merman la economía ni tampoco el presupuesto en defensa de Rusia, que se sigue manteniendo como el segundo exportador con el 20% de las exportaciones mundiales, solo por debajo de Estados Unidos, cuyas exportaciones representan el 36%. Pero además, Rusia, uno de los principales exportadores de petróleo, de gas, de carbón, de fertilizantes y de granos, se ha mantenido de pie en parte gracias a los rápidos movimientos del Banco Central de Moscú para imponer controles de capital y también para aumentar drásticamente las tasas de interés para estabilizar al rublo, lo que dejó sin palabras prácticamente a Estados Unidos y a Europa, que esperaban que la moneda de Rusia, decía Joe Biden, en los primeros 6 meses vamos a ver una moneda de Rusia casi inexistente, como un papel sin valor. Casualmente, el rublo ahora está más fuerte que nunca, incluso más fuerte que antes de la guerra. Por otro lado, Rusia logró hacer de la tragedia pues una oportunidad, de la crisis una oportunidad, y es que el alza de precios del petróleo a nivel global y también el aumento de las ventas de crudo, cuando Europa se niega a comprarle, pues se van para China, para la India y para Turquía, y con ellos se ayudaron a contrarrestar la disminución de exportaciones de la Unión Europea. Cabe señalar que Rusia entonces dejó de vender hasta de un 3 a un 5%, pero aumentó sus ganancias en lo siguiente. Para que ustedes se den una idea, en el primer semestre del año 2021, las ganancias aproximadas por venta de hidrocarburos eran de 55 mil millones de dólares. En el año 2022, en el mismo periodo, el primer semestre del año, 167 mil millones de dólares. Y aún hay más. Muchas empresas occidentales que no se fueron por completo, y por otro lado también muchas empresas occidentales que nada más fueron sustituidas por jugadores emergentes locales, es decir, capitales con empresas locales sustituyeron a aquellas empresas extranjeras que por órdenes o por temor a las sanciones de Estados Unidos tuvieron que dejar Rusia, de tal suerte pues que los activos siguen operando y la economía sigue prosperando. Cabe señalar que además el Fondo Monetario Internacional proyecta una disminución del 6% de la economía de Rusia, pero originalmente allá por abril había dicho que pronosticaba un 8.5%. Por lo tanto, incluso las pérdidas estimadas por las sanciones se han disminuido en la medida que las ganancias vía hidrocarburos se han disparado. Y bueno, también habrá que preguntarse qué está haciendo Estados Unidos. Se está quedando cruzado de brazos al ver cómo se debilita su socio Europa o su subordinado Europa, porque me parece que por la dinámica que han estado teniendo, queda más el nombre de subordinado que de aliado. Y bueno, entre los esfuerzos que está realizando es el de intensificar las sanciones, o por lo menos las amenazas en contra de China, de la India y de Turquía, a los cuales les dice que si siguen ayudando a Rusia a capear, evadir las sanciones, también a ellos los va a sancionar, de tal suerte que lo primero que viene a la cabeza es si Estados Unidos terminará como aquella imagen del osito que está en el hielo derritiéndose y está aún así cortando el hielo para quedarse como una especie de isla, porque le ha dado por sancionar a todo mundo. Bueno, Rusia ya respondió que es autónomo y soberano y que Estados Unidos necesita en este momento más de Turquía que de la misma Ucrania. Turquía con Erdogan, que ha negociado con Israel, al mismo tiempo ha negociado con Irán, ha negociado con Zelensky, al mismo tiempo ha visto a Putin. Es decir,
que ha capeado todos los frentes y de todos, prácticamente de todos, se ha ido beneficiando, también le manda a decir a Estados Unidos que entre socios no se pueden estar amenazando con sanciones, pero que de lo contrario está listo para aplicar también sanciones espejo. China, bueno, China ni se diga. China, con el problema de las provocaciones, de las visitas de las delegaciones estadounidenses de primer nivel a la isla de Taiwán, pues China ha estado de alguna manera planeando también sanciones en contra de Estados Unidos a mediano y largo plazo, porque dice que Taiwán es intolerable que se lo toquen. Y la India, bueno, la India en este momento es una de las que ha jugado de mejor manera, porque ha comprado petróleo y gas de Rusia bastante barato, hasta con 35% de descuento, y también en el caso del petróleo $35 de descuento por barril, y después lo reetiqueta y lo manda de regreso a Europa 40% más caro. De tal suerte que pues los europeos no le compran el gas o el petróleo directamente a Rusia por sanciones, pero se lo compran a la India o a Estados Unidos o a Qatar 40% más caro. Y Rusia también ha confirmado que hay un aumento de sus ingresos, también combustibles no necesariamente fósiles. En ese sentido, Vladimir Putin ha declarado durante esta semana que lo más agradable de todo es que no solamente ha tenido ganancias incrementadas por petrolíferos o gasísticos, sino también por los que no lo son, hasta un 24% de ganancias en este primer semestre. Y por otro lado, también Daniil Yegorov ha explicado que el presupuesto consolidado de Rusia ha tenido un incremento de 32% en la primera mitad del año 2022, y de alguna manera, por supuesto, que los ingresos derivados de la venta de gas y de petróleo, de carbón por otro lado, de cereales por otro lado y de fertilizantes, todo lo que no fue a Europa lo está pues comprando el mundo. Y nada más para cerrar con una última reflexión, decir que también se ha descubierto que tanta era la insistencia de Occidente por dejar que salieran 20 millones de toneladas de grano de Ucrania, pero resulta que de 35 embarcaciones que han salido de los puertos ucranianos, porque el requisito era que Ucrania quitara las minas que había puesto, que tenían minados los puertos para que Rusia no se acercara, por ejemplo, a Odessa, pues resulta que solamente uno ha ido para África y 34 han ido para Italia, para Irlanda, para Reino Unido, para Escocia, para Francia. De tal suerte pues que lo que empezamos a intuir es que probablemente con eso Ucrania está pagando las grandes cantidades de armas que Europa les está mandando, y aquello de la crisis, de la hambruna, del riesgo de que los africanos murieran de hambre, pues era más bien un pretexto para justificar que se le permitiera esa salida de grano ucraniano hacia Europa y no necesariamente hacia los más vulnerables y los más afectados. Dicen que el que por otros reza, por sí mismo aboga. Hasta aquí mi análisis express. Si el mismo les ha gustado, les invito a que nos apoyen con su manita arriba, que compartan el video y que se suscriban a los canales de Tu Profe DRI y Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas, pero muchas gracias.